Hoy vamos a estar viendo otra vez, regresando a nuestra miniserie de los Salmos. Estamos en una serie, si nos están visitando, bienvenidos otra vez. Un gran gozo que estén con nosotros. Y esperamos que el Señor obre, les hable por medio de su palabra, obre poderosamente en su vida aquí entre nosotros. Y estamos estudiando o viendo una vista panorámica de los Salmos. Como ustedes saben, el libro de los Salmos es el libro más extenso de toda la Biblia, porque de hecho está dividido en 5 libros. Son como 5 volúmenes o 5 tomos en un solo libro, en un compendio. Y estamos viendo cada domingo por 5 semanas un libro de los Salmos. Así que este es el tercero. Vamos a ver hoy el libro tercero, que va desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89. Y es un gran reto porque es difícil encontrar una línea temática en todos esos salmos, en cada libro. Sin embargo, y como nosotros tenemos costumbre de predicar expositivamente y predicar en serie, ver libros específicos de la Biblia de manera seguida, generalmente, por ejemplo, cartas son fáciles de uno, bueno, no fáciles, pero es más fácil de uno encontrar una línea de pensamiento porque está escrita por un mismo autor, a una misma audiencia, pero los salmos, como hemos ido viendo cada una de estas semanas, en cada uno a veces hay un tema diferente, pero en realidad, si leemos algo que ha sido muy provechoso para mí, yo creo que el pastor Tony dijo lo mismo la semana pasada, es al leer estos libros uno por uno nos ha forzado a leer los salmos por lo menos otra vez si no lo habíamos hecho, si lo habíamos hecho antes, si no por primera vez, y esperamos que la iglesia esté haciendo lo mismo. Son un tesoro para la iglesia. Los salmos que Dios ha, canciones, oraciones que Dios ha dejado para nosotros, para derramar nuestro corazón delante de Él. Y algo que me ha permitido ver al leer todos los libros completos, a veces de una sentada, varias veces, y es poder identificar temas específicos que son comunes entre los salmistas, a veces en distintas etapas, distintas circunstancias de sus vidas, pero vemos el trato de Dios con sus hijos, el trato de Dios con ellos, y eso nos sirve a nosotros como impulso, como literalmente gasolina para nosotros confiar en Dios con el hoy en nuestras vidas. Y hoy nos vamos a enfocar en eso, el Dios de las promesas, maravillosas promesas, el Dios en quien podemos confiar, cuya palabra es segura. Y hoy vamos a ver, como les decía, el libro tercero, comenzando en el Salmo 73. Así que si quieren, les animo a que vayan conmigo allí al Salmo 73. Y como les decía, no vamos a estar necesariamente viendo un solo salmo, sino que vamos a estar como volando a 30,000 pies de altura por encima de todos estos salmos. Mi esperanza es que así como el Señor ha hecho conmigo al leerlos en casa, pueda hacer con nosotros aquí y que eso les anime entonces a ir a casa y tener una vista más de primera mano de cada uno de estos salmos. Amén. Pues el Salmo 73 es donde vamos a comenzar hoy. Y quiero empezar el día de hoy con una oración de un puritano de los siglos XVI, XVII. Y es una oración de confesión, de un corazón quebrantado delante de Dios. Y yo lo que quiero hacer es invitarles a que cierren sus ojos y oremos juntos esta oración mientras yo la pronuncio en voz alta y haga la suya. Dice: oh Señor, no ha habido día que pase en mi vida que no me haya probado culpable ante tus ojos. Oraciones han sido pronunciadas desde un corazón sin deseos de orar. Alabanza ha sido con frecuencia un sonido sin alabanza interna. Mis mejores servicios son trapos sucios. Bendito Jesús, permíteme encontrar refugio en tus heridas que propician la paz. Y aunque mis pecados suben hasta los cielos, tus méritos se elevan por encima de ellos. Y aunque la iniquidad me empuja hacia abajo fuertemente hasta el infierno, tu rectitud me exalta hasta tu trono.
Todo en mí demanda que me rechaces. Todo en ti intercede para que yo sea aceptado. Apelo desde el trono de perfecta justicia a tu trono de gracia ilimitada. Permíteme oír tu voz asegurándome que por tus llagas yo soy sanado, que tú fuiste herido por mis iniquidades, que tú fuiste hecho pecado por mí, para que yo sea hecho recto en ti, que mis pecados dolorosos, mi multitud de pecados, están todos y cada uno perdonados, sumergidos en el océano de tu sangre, la cual los cubre. Yo soy culpable, pero perdonado. Yo soy perdido, pero salvado. Deambulante, pero encontrado. Pecador, pero lavado. Dame un corazón perpetuamente quebrantado. Manténme siempre aferrado a tu cruz. Inúndame en todo momento con gracia que descienda de ti. Ábreme las corrientes de conocimiento divino que brille como el cristal, fluyendo claro e impecable a través de mi desierto de vida. Háblanos, Señor, el día de hoy. Amén. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esa manera? No todos tenemos el arte de orar con palabras como esas. Pero a todos Dios nos ha dado un corazón que anhela lo que esa oración expresa. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste eso? La última vez que tú miraste hacia adentro, profundo en tu alma, y no te gustó lo que viste. ¿Cuándo fue la última vez que al verte a ti mismo, eso te llevó corriendo a Jesús? A clamar a Dios desesperadamente en necesidad por su ayuda. Eso que acabamos de orar, como les decía, es de un puritano entre los siglos XVI y XVII, no es de los salmos. Pero suena como un salmo. Me recuerda a los hombres y mujeres de los tiempos de la Biblia. Y así como esa oración, al yo leer los salmos en este libro tercero, me doy cuenta que esos salmos están repletos de esa misma experiencia, de ese mismo corazón delante de Dios. Pero mientras me miro yo mismo en mi vida diariamente y mientras observo a mi alrededor, me doy cuenta que por alguna razón no parece ser mi experiencia día tras día y no parece ser al menos la experiencia de muchos a mi alrededor en el día a día con el Señor a través de la vida. Y posiblemente la razón o una de ellas sea que nosotros vivimos tan ocupados, tan atareados, tan distraídos con cosas de la vida y asuntos del día a día y cosas terrenales de este mundo, que en realidad, sobre todo en esta generación, no tenemos tiempo ya, ni hacemos una prioridad. No hay lugar para meditar, no hay lugar para reflexionar, no hay lugar para pensar, porque cada vez menos la gente pasa tiempo pensando, meditando, reflexionando. La rutina de cada día, si somos sinceros, quizás analiza tu propia vida y piensa cómo cada rutina del día a día ahoga cualquier oportunidad de nosotros practicar donde comenzamos, en el Salmo 1, verso 2, que es el varón, el hombre que es bienaventurado, que es feliz, que es bendecido porque medita en la ley del Señor de día y de noche. Cada vez menos pasamos tiempo haciendo eso. Y todo a nuestro alrededor opera para alejarnos de eso.
para no permitirnos hacer eso. ¿Qué pasaría si pensamientos de Dios reemplazaran la mayoría de los pensamientos ociosos de tu día, por ejemplo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué pasaría? Piensa en qué es lo que tú más, en qué pasas más tiempo pensando en el día a día. A veces poco tiempo pensando, pero se va el tiempo en cosas de la casa, si tú eres madre en la casa, con los niños, si tú estás trabajando fuera en cosas del trabajo, o haciendo diligencias, en pagar la luz, pagar el teléfono, pagar la casa. En ocupaciones y diligencias se nos va el día, pero ¿qué pasaría si en nuestra mente y corazón Dios los invadiera de una manera overwhelming, de una manera sobrecogedora? ¿Qué pasaría si Dios nos invadiera con pensamientos sobre Él? ¿Qué pasaría si en vez de solo buscar predicaciones en YouTube para aprender un par de conceptos teológicos nuevos, yo pasaría más tiempo leyendo los pensamientos de Dios, yo mismo, y permitiendo que Dios me hable por medio de su palabra? Y meditando en ella. ¿Qué si Dios invadiera tu mente y corazón de una forma tal que Él se convirtiera en tu meditación de día y de noche, como el Salmo 1:2? ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría el día a día en nuestras vidas si Dios hiciera eso? Yo pensaba durante esta semana que las cosas más maravillosas, y yo lo he podido ver en mi propia vida, sobre todo en buenos momentos, pero también en momentos difíciles, las cosas más maravillosas de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, de ser un ser humano que ha sido salvado y que conoce a Dios por su gracia, las cosas más maravillosas de esa vida ocurren en mi mente y en mi corazón. Yo no sé si alguna vez se ha sentido así. Es como el sentirse sobrecogido con la realidad de Dios en mi vida personalmente. Para mí eso ha sido lo que más ha cautivado en momentos específicos en mi vida, y lo he podido ver, mi corazón de una manera abrumadora, mi mente, donde mis pensamientos se han alineado con Dios, y yo estoy convencido que, y me lo recuerdo una y otra vez, las cosas más maravillosas de esta vida con Dios ocurren aquí dentro. Y luego sale un fruto. Pero lo más maravilloso ocurre aquí. Después de todo, el fin último del hombre, dice la confesión famosa, ¿es cuál? Es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. En otras palabras, conocer a Dios y estar felizmente completo y gozoso de ver a Dios, de estar con Dios. Para eso fue que Dios nos creó. Últimamente, ese es tu propósito, mi propósito, es conocer a Dios, estar completamente satisfechos, felices, gozosos, rebosando la gloria de Dios. Y mientras yo he leído los salmos, no cabe mi menor duda de que los salmistas no eran como muchos de nosotros, no eran hombres que vivían afanados con cosas de la vida y con tantas cosas que el día a día no se percataron de la realidad de Dios y no tuvieron tiempo para reflexionar en lo importante y en lo principal que es Dios. Al contrario, ellos eran hombres de una conciencia tal de la realidad de Dios y su trato, el trato de Dios con ellos, el trato de Dios con su pueblo, el trato de Dios con el mundo y todo lo que ocurría a su alrededor. Yo creo que nosotros debemos envidiar eso y quererlo y desearlo, perseguirlo. Y por eso desde el día 1 les hemos dicho en cada uno de los sermones de los salmos, vayan a los salmos, corran allí, húndanse en lo profundo del océano de la palabra de Dios y dejen que les inunde
con su gracia, con su favor, con su conocimiento personal. Debemos aprender a ver todo en nuestra vida relacionado al trato de Dios con nosotros, al trato de Dios con su pueblo, al trato de Dios con el mundo. Y a traer nuestro corazón con sinceridad delante de Dios en toda circunstancia. Entonces, yendo al libro tercero, comenzando allí, nos encontramos en este libro temas como alabanza a Dios. Hay alabanza, bendición a Dios, reconocimiento de quién Dios es, reconocimiento de su majestad, de su gloria, de su poder, de su persona, de su carácter, de su deidad, como en el resto de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 75:1 dice: Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Te damos gracias, oh Señor. El Salmo 84, en el medio del libro tercero, versos 1 al 2, también dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma, aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Alabanza a Dios. Pero interesantemente, la misma persona que dijo, te damos gracias cercano está tu nombre a los hombres, y los hombres declaran tu maravilla en el Salmo 75. Recuerden que yo les decía creo que fue el primer sermón de los Salmos, que no hay emoción alguna que tú puedas sentir que no vas a encontrar en los Salmos. Hay distintas circunstancias a las nuestras, pero las emociones y el corazón humano es exactamente el mismo. Y todas las emociones las vas a encontrar allí. Las vamos a encontrar. Para eso Dios nos lo dio, nos vamos a identificar con ellos y Dios nos va a ministrar por medio de su palabra. Y al mismo tiempo, Asaf, quien escribió esos salmos, era uno de los encargados de las cosas en el templo, en el santuario. No solamente expresó alabanza al Señor, sino también que en su vida él expresó su frustración desesperada al Señor al ver la condición del impío a su alrededor prosperando en comparación a la desgracia y el desastre que vivían los hijos de Dios muchas veces. En el Salmo 73, comenzando el libro, él dice, 73:3, él dice: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? No lo decimos, pero nos sentimos así. Vemos a los que no tienen a Dios y le va tan bien en la vida y nosotros decimos, ¿para qué yo estoy perdiendo mi tiempo? Pues yo soy el único que se ha sentido así y lo ha pensado. No lo decimos. Y esto es una canción para ser cantada en sinceridad delante de Dios, porque total, Dios lo sabe. Dios puede ver lo que hay allí dentro. Así se ve la vida cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas del mundo en vez de la eternidad. Y ellos no eran ajenos a esa realidad. Al estar poniendo atención a la vida de los impíos, en vez de estar mirando hacia el santuario, hacia la presencia de Dios, hacia la ley de Dios, eso fue lo que Asaf experimentó y es una gran lección para nosotros. Cuando nuestros ojos se van de Dios tras otras cosas que son terrenales, como dice el apóstol Pablo, las cosas del mundo son pasajeras. Asaf llegó, de hecho, hasta el punto de dudar si había valido la pena el ser justo. En el 73, versículo 12, mira lo que dice Asaf. He aquí, estos son los impíos siempre desahogados. En inglés dice always at ease. Siempre fácil, llevando la vida tranquila. Son los impíos. Yo pensé que el varón bienaventurado, que no anduvo en consejo de malo, y dará su fruto a tiempo y será como árbol plantado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese salmo entonces? ¿No es verdad? Parece que es el impío que está en agua de reposo. Versículo 13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, lavado mis manos en inocencia,
pues he sido azotado todo el día, castigado cada mañana. Sin embargo, miren los versículos 16 y 17, lo que dice Asaf. El Salmo es literalmente una progresión que tú y yo sentimos con frecuencia. Y ojalá fuéramos lo suficientemente sinceros con el Señor para decirla como Asaf. 73, 16 al 17. Cuando pensaba, recuerdan, meditación, pensando en la realidad de la vida a la luz de Dios. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. ¿Cómo es que el impío progresa y el justo no? Fue difícil para mí. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Cuando mis ojos se movieron de las cosas del mundo hacia las cosas eternas, hacia Dios y su gloria, entonces entendí. Y mira lo que dice versículos 21 y 22. ¿Qué entendió? Que cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Como no pensaba bien. Mientras yo tenía mis ojos en ello, no pensaba bien. Cuando puse mis ojos en el santuario, en la gloria de Dios, en las cosas eternas, entré en sí. Y me di cuenta que todo eso es pasajero y el fin de ellos es seguro. Que no vale la pena. Que hay otras cosas o otro que tiene mayor valor eterno para mí. Y ahorita vamos a ver cómo él cierra el Salmo 73. Asimismo, mientras él reflexionaba en lo oscuro de sus días por el desastre causado por sus enemigos, Asaf escribía y era uno de los encargados en el santuario en los últimos tiempos de David. David fue quien lo puso en el santuario. Y él vivió y vio la pasada de batón entre David y su hijo Salomón. Y el desastre de David después de sus pecados y demás. Y después Salomón mismo también pecó contra Dios. Dice que su corazón se fue detrás muchas mujeres, las cuales lo llevaron lejos de Dios para adorar a otros dioses. Y después de allí, después del reinado de Salomón, se divide el reino de Israel y la espiral comienza hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y la maldad de Israel enorme y la fidelidad de Dios trayendo a su pueblo hacia él constantemente, Israel pecando contra Dios. Y hasta todo el Antiguo Testamento es esa historia. Y de eso él escribe. En días oscuros, difíciles, mucha opresión de parte de los enemigos. Pero él sabía que si alguien podía hacer algo, si alguien es responsable de la historia, si alguien tiene la mano poderosa para hacer algo al respecto, es Dios. El 74, verso 7, él dice, han quemado tu santuario hasta los cimientos, han profanado la morada de tu nombre. Verso 10, ¿hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué? Versículo 11, ¿por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala dentro de tu seno y destrúyelos. El Salmo 77, 7 al 9 dice, ¿rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? Ya no sabe si Dios ni siquiera va a ser fiel a ellos otra vez. Esta duda constante y esta batalla entre le creo a Dios, no le creo, pero mis circunstancias dicen todo lo contrario. ¿Qué hago? Y vamos a ver cómo él luchó con eso y a dónde recurrió. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad, misericordia? ¿Ha retirado con su ira su compasión? Un poco más adelante, Salmo 80, versos 4 al 6. 80, 4 al 6, dice, oh Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? De repente, Dios no está solamente airado con los enemigos, sino con su propio pueblo. Les has dado a comer pan de lágrimas, les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos.
Nuestros enemigos se ríen entre sí. Todo eso nos muestra, como hemos dicho, que en los gozos, en las tristezas, en las frustraciones, en el temor, en los peligros, en las indignaciones, en las dudas, Dios fue su meditación. Él sabía a dónde ir, por lo menos. Dios era su meditación. Sus dudas, sus temores, sus preguntas, sus frustraciones, su indignación, Él la traía a Dios. Su pregunta era Dios, su respuesta era Dios. Dios siempre estaba en el centro. Somos así nosotros. Recuerdan cómo empezamos. Pensamos nosotros, tenemos a Dios en el asiento, el trono de nuestra vida. Invade Él nuestros pensamientos, invade Él nuestro día tras día, de manera que todas nuestras circunstancias, toda nuestra vida, adversidad, gozo, prosperidad, necesidad, escasez, cuando tenemos todo lo que vivimos, nuestro trabajo, nuestra familia, los problemas con los niños, problemas en el matrimonio, todo lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, lo vemos a través del lente de la realidad de que Dios está en su trono. Y todo lo que ocurre es parte de su plan. Él no se ha ido. Enséñame, Señor. No tengo entendimiento, soy como una bestia delante de ti. Enséñame, ayúdame. Hay tres cosas, y en el resto del tiempo que nos queda, me quiero enfocar entonces en tres cosas que resultaron, que se pueden ver de manera evidente en la vida de los salmistas. En este libro escribe Asaf, escribe un salmo David, a los hijos de Coré, que también eran encargados de las cosas en el santuario, levitas, y todos ellos experimentaron estas cosas de alguna u otra manera y lo expresaron en distintos de estos salmos. La introspección, la meditación, la reflexión, el conocimiento de la ley de Dios, el meditar en ella de día y de noche, los llevó a estas tres cosas, siempre. Profundo lamento por el pecado, tanto personal como del pueblo de Dios y a su alrededor. Profundo, real, lamento, dolor por el pecado. Número dos, confianza en el carácter de Dios, en su misericordia y su fidelidad a sus promesas. Siempre. Y número tres, a fe en la palabra de Dios. Fe en que Dios iba a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y gozo, gran gozo, en el plan redentor de Dios, su obra redentora por medio de el Hijo, el Mesías, que había de venir. Uno pudiera llegar a pensar, como les decía, que la causa de la tristeza y el sufrimiento de los salmistas siempre se debía solamente a cosas externas a ellos mismos. Enemigos por aquí, enemigos por allá, una nación que quiere la cabeza del rey de Israel, la nación dividida, ahora Judá contra Israel y viceversa. Y uno pensará, bueno, su clamor es siempre por salvación, por cosas que le están pasando a ellos. Sin embargo, cuando uno pareciera que están sufriendo injustamente, de hecho, Asaf con frecuencia se nota que él está pensando, Señor, pero ¿por qué es que tú haces esto? ¿Por qué el impío? ¿Por qué no nosotros? Y de repente como que cae en cuenta y se recuerda del primer punto. Se recuerda de sus pecados, se recuerda del pecado del pueblo de Dios. Y es evidente que ellos sabían que muchas veces el sufrimiento era parte del juicio de Dios contra su pueblo, su disciplina con su pueblo, por causa de sus propios pecados contra Dios. Hay algo que siempre resultará en nuestras vidas también, de reflexionar, de meditar en la ley del Señor de día y de noche, es mirar hacia adentro. ¿Recuerdan? Porque cuando veamos su ley, cuando leamos su palabra, cuando nos exponemos a Dios, ¿recuerdan lo que le pasó a Isaías? Cuando lo que tuvimos en la serie de la santidad de Dios, todo aquel que se encuentra con Dios, que se expone a Dios, inmediatamente se ve a sí mismo y dice, ay de mí. Inmediatamente. Eso resultará de pasar tiempo con Dios
reflexionando sobre nuestras vidas a la luz de la realidad de Dios. El salmo más extenso de todo el libro 3 es el Salmo 78. Y vayan allá conmigo, el Salmo 78 es el más largo de todos. Y literalmente es un recuento del trato de Dios con su pueblo desde el principio. Es un recuento de la grande fidelidad de Dios para Israel, pero al mismo tiempo la infidelidad de Israel y los pecados de las distintas generaciones, sus reyes y distintas generaciones en la historia de Israel, lo cual para Asaf ha resultado en el desastre que él está viviendo, todo por el pecado del pueblo. Miren el Salmo 78, el versículo 55, denle un poco hacia adelante, y el versículo 55 él dice acerca de la fidelidad de Dios: y expulsó a las naciones de delante de ellos, de delante de Israel. Las repartió con medida por herencia e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo, no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás, fueron desleales como sus padres, se desviaron como un arco engañoso. Mira el Salmo 79, ahora, el verso 8, próximo Salmo. Como él continúa hablando de su pecado y el pecado de su pueblo. Él le dice a Dios: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Ven pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos, muy afligidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 85, verso 8. 85:8. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos. ¿Y qué dice después? Pero que no se vuelvan ellos a la insensatez. Él está esperando la salvación de Dios, pero él sabe que la razón por la que están allí es por literalmente, la palabra allí es estupidez, por la estupidez del pueblo de Dios. De ante una fidelidad tan inmensa, tan gloriosa, tan hermosa de Dios, constantemente en toda la historia de su pueblo, continúan alejándose de Dios, tras dioses falsos. Salmo 86, verso 1. David escribe: inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Y ese afligido es pobre, decaído, triste, en bancarrota y necesitado. Y eso me recuerda, pensando en nosotros, Jesús dijo en Mateo 5, 3 al 6, en el Sermón del Monte, Cristo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿Cuándo fue la última vez, misma pregunta, que nosotros nos sentimos como se sintió David? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos, como Cristo dice, pobre de espíritu? Y esa es una experiencia diaria a nosotros encontrarnos con Dios y mirarnos hacia adentro y ver que en nosotros mismos, como oramos al principio, todo demanda nuestro rechazo, todo demanda nuestra condenación, pero en Cristo todo en Él demanda aceptarnos por su gracia. En Marcos 2:17, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Y Jesús sabe que no hay ni uno solo justo. Pero hay algunos que se creen justos. Hay algunos que se creen sanos, que no tienen ninguna necesidad. Cristo dijo, ok, yo vine a salvar a aquellos que saben que tienen necesidad, que están enfermos, que están rotos, que como David dicen, yo estoy pobre, necesitado. Inclina tu oído. Pablo mismo, al igual que el republicano, el publicano, no republicano, el publicano. El publicano. Cuando fue al templo, ¿recuerdan esa historia? Fue al templo y dice que él se golpeaba el pecho, mientras que el fariseo decía, qué bueno, yo no soy como él. Él se cree sano, él se cree justo, él no tiene necesidad de médico. Pero el publicano, el recaudador de impuestos, al contrario, sabe, y dice, ay de mí, perdón, ten piedad de mí, soy pecador. Y Cristo dice, ¿quién volvió justificado? ¿Quién volvió perdonado? Aquel que sabe que tiene necesidad de perdón y reconoce su condición delante de Dios. Y yo no sé, cuando entraste por la puerta, yo no sé cómo tú entraste hoy, pensando que estás limpio, que estás justo, que no necesitas ayuda, no necesitas médico, todo está bien, o reconoces que eres pobre, en bancarrota, que no hay ni un centavo en tu cuenta por tu propia cuenta y que debe ser llenado por Cristo. Debe ser llenado por Cristo, no hay otra manera. Romanos 7:24, Pablo dijo eso sobre sí mismo. Al verse así en Romanos 7, Pablo se ve a sí mismo en esta lucha constante y al final dice, miserable de mí, ay de mí, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Son aquellos que constantemente reconocen su condición espiritual, pobres de espíritu, los que con humildad lloran, son los que heredarán el reino de los cielos, son los que serán bienaventurados, los que serán consolados. ¿Qué tanto nos sentimos nosotros de esa manera en nuestro diario vivir? Piensa en tu día a día, porque esto no es solo teoría. Piensa en tu día tras día, con qué tanta frecuencia nos sentimos de esa manera, producto de nuestra exposición a la palabra de Dios y a la revelación de Dios y a su trato con nosotros, al conocer a Dios, al vernos a nosotros mismos, al ver nuestras luchas con el pecado todavía remanente hasta que seremos finalmente glorificados y liberados de este cuerpo de muerte. ¿Cómo tú te sientes diariamente? ¿En victoria? ¿Feliz? ¿Todo bien? ¿O no le das mente ni siquiera? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste pobre de espíritu? Humillado. Quizás asqueado de ver lo que hay en nosotros. Yo creo que debemos anhelar eso. Que Dios nos muestre eso. Porque eso es lo que nos va a llevar corriendo al segundo punto. A la confianza en el carácter de Dios y sus promesas. Para aquellos, como leímos de la palabra de Jesús, que están convencidos de su condición. En medio de la adversidad, en medio del desastre, de la maldad de sus enemigos, del juicio por sus propios pecados, una cosa no dejaron de hacer los salmistas, y es ellos no dejaron de clamar a Dios, de poner su esperanza en Dios, de confiar en la fidelidad de Dios. Y a la medida que meditaban en su ley, podían encontrar allí la esperanza necesaria en Dios. Pues era evidente que Dios había sido fiel antes con su pueblo y iba a ser fiel ahora. Usted sabía, Dios nunca, lo decimos, pero no pensamos lo que eso significa. Dios nunca ha prometido algo y no lo ha cumplido. Nunca, ni una sola vez. Todo lo que Dios ha dicho se cumple. Todo el tiempo. Y su palabra nos sirve, es para nosotros, como decíamos al principio, la gasolina, fuel, es el impulso para nosotros
mirar allí a Dios y decir, ese es mi Dios hoy. Si Él hizo eso, ¿cómo yo no confiar en esto? Eso fue lo que hicieron los salmistas. Mira, por ejemplo, el Salmo 74, volvamos hacia atrás. 74, verso 2. Él dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte, Sión, donde has habitado. Recuérdate de que tú compraste esta nación, Señor. Tú nos has salvado, nos has redimido. Mira ahora Salmo 77, verso 11 al 12. Me acordaré de las obras del Señor. En esta circunstancia en la que me encuentro hoy, ¿qué yo voy a hacer? Voy a traer a memoria las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra. Reflexionaré en tus hechos. Ahí mismo, el versículo 19. En el mar estaba tu camino. ¿Recuerdan qué es eso? El éxodo de Egipto. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Tú hiciste eso, yo confío en ti hoy. Salmo 78, próximo salmo, versos 10 al 17. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No guardaron el pacto de Dios, rehusaron andar en su ley, olvidaron sus obras. Y mira la palabra, olvidaron sus obras. Olvidaron sus obras, los milagros que había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar, los hizo pasar, contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube, toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto. Les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña, de la roca, e hizo descender aguas como río. Y si ustedes ven en el versículo 5 de ese capítulo del 78, él dice que una cosa no hicieron. Uno, se les olvidó las obras de Dios y no se le enseñaron a sus hijos, no se le enseñaron a la próxima generación, se ha olvidado lo que Dios ha hecho. Por tanto, ¿cómo confiar en Dios si no sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado? ¿Cómo confiar en Dios hoy? Conocer a Dios, su obra en la palabra de Dios, nos ayudará a confiar en Él hoy en nuestras circunstancias. Mira el Salmo ahora. 34, Éxodo 34, no tienen que ir allí. Si quieren pueden ir, pero no tienen que ir. Se lo voy a leer. Él recuenta una y otra vez el carácter fiel y misericordioso de Dios. De hecho, Dios se había revelado así. Pasó el Señor delante de Moisés y proclamó: yo soy lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el Salmo 86:5, eso es exactamente lo que David cita. Él conoce la obra de Dios, él conoce el carácter de Dios en su palabra. Esa es su meditación. Y como él lo sabe, él puede decir: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Es impresionante ver cómo Dios, a pesar de la continua infidelidad y la maldad del pueblo de Israel, nunca falló a su promesa. Le manifestó gracia una y otra vez. Eso de hecho debe alentarnos a nosotros en su trato con nosotros día tras día. Porque Dios todavía es lento para la ira y abundante en misericordia. Yo no sé si diariamente nos sentimos de esa manera, pero Dios es así. Ese es su carácter. Y de hecho Pablo, leímos hace un momento cuando él dijo: miserable de mí,
Él sintió el peso del pecado, el lamento por su pecado, pero al mismo tiempo, en el próximo versículo, Él dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, por otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero Romanos 8:1 inmediatamente dice, pero por consiguiente, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Él sabe eso porque Dios es fiel a su promesa. Y eso es exactamente lo que Dios había prometido. Él sería fiel. Así que lamento profundo por nuestros pecados, confianza en el carácter de Dios y fe en su palabra. Y gozo en la obra redentora universal de Dios por medio de su Hijo Jesús. Es un pico en este libro, la convicción de que Dios iba a llevar a cabo su promesa que se encontraba en el pacto eterno con David. ¿Recuerdan? Dios hizo un pacto con David de que de él vendría el Mesías, de él vendría, de su simiente vendría aquel que salvaría a su pueblo y que su trono iba a ser eterno. Pero David murió, Salomón murió, Roboam murió y cada uno de ellos murió. Pero ese era el que venía. Dios todavía era fiel a su promesa y estaban esperando que llegara. Y esa promesa va hasta Abraham en Génesis 15 y 17. Y varios de estos salmos expresan confianza en esa promesa y gran expectativa en esa promesa. Nosotros que ya conocemos el cumplimiento de esa promesa, que miramos hacia atrás, sabemos que esa promesa se cumplió en el Rey Jesús. Y podemos ver toda la evidencia en las Escrituras de que Dios ha sido fiel a su palabra. Lo hemos visto cumpliendo sus promesas. ¿No es eso maravilloso? Poder mirar la Biblia desde el principio y ver todo lo que Dios prometió e ir viendo cómo Dios lo fue cumpliendo al pie de la letra. Para nosotros hoy entonces poder confiar a Dios nuestras vidas. Si la historia de la humanidad está en las manos de Dios, ¿por qué no mi vida estar segura en la mano de Dios? Mateo 13, 34 y 35. Jesús dijo lo siguiente sobre un salmo que está en este libro. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes. Nada les hablaba sin parábola. En Mateo 13, 34 al 35. Y dijo, ¿para qué hablaba Jesús en parábola? Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y eso es citado del Salmo 78:2, que está en nuestro libro de hoy. Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. En Él se ha cumplido la promesa de Dios. Si vamos al Salmo 80, 17 y 19, dice, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, de tu mano derecha, sobre el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre, oh Señor de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Si ustedes se fijan en el título allí, que dice, el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste. ¿Recuerdan cuál era uno de los títulos favoritos de Jesús para referirse a sí mismo? Era Él, el Hijo del Hombre. Pero también dice que el hombre de su mano derecha, de su diestra. Y si vamos, por ejemplo, a Hechos 2:33, encontraremos que Cristo ha sido llevado, ascendió a la diestra del Padre. En Romanos 8:34 encontraremos lo mismo. Colosenses 3:1 habla de Cristo estando a la diestra del Padre luego de haber vencido. Hebreos 10:12
Primera de Pedro 3:22. Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Pero Jesús también es el rostro de Dios. La salvación que ha venido de Dios. Y mira como el Salmo 17:19 dice al final, después de haber profetizado sobre el que habría de venir, dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y aunque para ellos eso significaba una salvación inmediata, cuando llegamos a Juan, el Evangelio de Juan, ¿recuerdan cómo abre el Evangelio de Juan? Nadie ha visto jamás a Dios, sino ¿quién? El unigénito de Dios, su Hijo, Él le ha dado a conocer. Y dice que hemos visto su rostro, ¿el rostro de quién? De Dios, en el Hijo encarnado, lleno de gracia y verdad. Y Juan dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Literalmente, Dios ha hecho resplandecer su rostro y seremos salvos. En Cristo Jesús. El Salmo 89, 3 y 4, hablando acerca del pacto con David, dice también, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre, edificaré tu trono por todas las generaciones. Y si llegamos a Mateo 1:1, el título que Mateo le da a Cristo es Hijo de David. Es el Hijo de David que acaba de nacer. Aquel que iba a ocupar el trono perpetuo, eterno, para siempre. Lo mismo encontramos en Lucas 1:33. Salmo 89, 26 al 37. Dice de él, Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Y yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios. Mira la fidelidad de Dios, su pacto con David. Aun si ellos pecaran, abandonan mi ley, no andan en mis juicios, si violan mis estatutos, no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como luna y el testigo en el cielo. ¿Por qué dudar de Dios? ¿Por qué no confiar en su palabra día tras día? Si Dios ha sido fiel por miles y miles de años a su pueblo y nunca ha fallado a su palabra, si ha escrito todas las cosas y en su providencia ha guiado todo exactamente hacia donde Él ha querido, al punto de culminar en el enviar a su Hijo en la plenitud de los tiempos, ¿cómo no confiar en Dios con nuestras vidas? ¿Por qué no creer sus palabras hoy? Y recordamos la palabra de Pablo en Romanos 8:32, donde él dice, el que no eximió a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ojalá que como los salmistas en cada uno de estos libros que hemos visto y lo que hemos visto hoy, su lamento por su propio pecado delante de Dios, la meditación y reflexión, el tomar tiempo para vivir a la luz de la realidad de Dios, el confiar en su carácter y en su palabra, sea una marca de nuestras vidas, así como los salmistas. Que Dios sea nuestra meditación de día, de noche, que sus pensamientos invadan nuestros pensamientos y nuestros afectos, que aprendamos a ver todas las cosas por medio del lente de Dios en nuestras vidas y que eso nos lleve a reconocer nuestra pobreza espiritual y necesidad de gracia, perdón, correr a Cristo, el Mesías, que ha sido confirmado
en la palabra de Dios, que es la propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Yo quiero cerrar con leyendo parte del Salmo 73, al final, los versículos 24 y 25. Recuerdan que Asaf comienza dudando a Dios, diciendo, yo tuve envidia de los impíos. Luego dice, no estaba pensando, hasta que me enfoqué en el Señor y me di cuenta que no tenía entendimiento. Y luego de hacer eso, mira cómo él termina. Salmo 73, del 24 al 28, y con eso cerramos. Y hagamos de eso una oración. Con tu consejo me guiarás, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus maravillas. Hermanos, a los justos, recuerdan el Salmo 1, hay dos caminos, el camino del justo y el camino del impío, y uno termina, para mí estar con Dios es mi bien. En el Señor he puesto mi refugio. Y otro termina siendo destruido por ser infiel a Dios. Los que están lejos de ti perecerán. Que eso sirva como una advertencia para aquellos aquí que aún no han puesto su confianza en el Señor. Y para nosotros que hemos confiado en el Señor, que sirva como un impulso, un empuje para perseguir a Dios en nuestro día a día, intencionalmente.